Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a repasar algunos de los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un programa modular de forma correcta. Bien, para la elaboración de un programa modular, lo que se emplea, la herramienta básica para emplearlo, para crearlo, es el uso del preprocesador. El preprocesador es una parte especial, por decirlo así, de la elaboración de nuestros programas en C, que se ocupa de procesar el programa antes de lanzar el proceso de compilación como tal y generar el código ejecutable. El preprocesador tiene un lenguaje, ¿vale?, que es independiente del de C, ¿de acuerdo? Y que cada vez que nosotros queremos utilizar algún comando del preprocesador, pues debemos de recurrir y usar este lenguaje. Pues entre los comandos del preprocesador existen tres comandos básicos que son los que nos van a ayudar a la hora de crear programas modulares. Estos comandos son los relacionados con la inclusión de ficheros, los relacionados con la definición de macros y con la compilación condicional, ¿vale?, de parte de nuestro programa. Pues bien, vamos a analizar en detalle, ¿de acuerdo?, cada uno de estos aspectos y nos va a ayudar a comprender bien cómo vamos a poder modularizar un programa haciendo uso de estos comandos básicos. Bien, la inclusión de ficheros con el preprocesador es algo que ya hemos utilizado ya no solo en esta asignatura, sino en la anterior, en programación 1, durante el primer cuatrimestre. Como bien sabéis, la inclusión de un fichero consiste en emplear el comando include y luego indicamos el fichero, la librería que queremos incluir. Básicamente es siempre un nombre de un fichero, ¿vale?, que acaba en la extensión .h. Es importante distinguir entre el uso del símbolo mayor y menor y las dobles comillas a la hora de hacer la inclusión de un fichero. Cuando se utilizan los símbolos mayor y menor, lo que se hace es que se le está indicando al preprocesador que este fichero que le indicamos, ¿vale?, por ejemplo stdio.h, se encuentra en una ruta bien conocida. Por lo general es una ruta que se le configura al programa que estamos utilizando para el desarrollo del programa. Por ejemplo, en DC++, en el menú Tools, Options, existe una pestaña que consiste en el directorio, ¿de acuerdo?, de librería, ¿vale?, directorio donde va a encontrar todas las librerías. Pues cuando se utiliza el símbolo mayor y menor para incluir una librería, lo que hace el preprocesador es ir a este fichero, a este directorio que nosotros configuramos y buscar ahí, pues en este caso, stdio.h. Si lo que queremos es incluir un fichero que se encuentra en otro directorio distinto, lo que debemos utilizar son las dobles comillas. En este caso lo que se espera es que se indique la ruta, por decirlo así, completa para localizar ese fichero. archivos de programa, barra, etc. Si no se indica una ruta absoluta y lo que se indica es simplemente el nombre del fichero, como en el ejemplo que podemos observar, sumar.h, el preprocesador asume que ese fichero lo tendría que localizar en el mismo directorio donde se está ejecutando el proceso de preprocesamiento del programa, o lo que es lo mismo, en el mismo directorio donde se va a generar el ejecutable y donde tenemos nuestro código, de acuerdo al proyecto. Bien, el segundo comando del preprocesador que nos va a ayudar para modularizar nuestro programa es la definición de macros. La definición de macros se realiza a través del comando define y también un def para desactivar la definición de estas macros. Nosotros hasta ahora la definición de macros la hemos utilizado de una forma muy simple y es lo que hemos usado lo que se denomina definición de macros sin parámetros. Por ejemplo, como observáis en la transparencia, pues definimos constantes, como por ejemplo la constante pi, o un mensaje como el que observáis, ¿de acuerdo? Ahí. No obstante, existe una versión un poquito más potente y es la posibilidad de definir macros que se denominan con parámetros. Es, por decirlo así, un uso similar a las funciones. Por ejemplo, si observáis en la transparencia, podemos definir una macro que recibe como parámetro un valor n. Y lo que va a hacer el preprocesador es sustituir la macro cuadrado n por ese parámetro n multiplicado por, a su vez, ese parámetro n. De forma que si en nuestro programa nosotros invocamos a la macro cuadrado pasándole entre paréntesis el parámetro i más 1, el preprocesador quitará, por decirlo así, esa macro, lo sustituirá y en lugar de cuadrado i más 1 pondrá i más 1 por i más 1. Realizará una mera sustitución. Como os digo, es similar a las funciones, ¿de acuerdo? Pero nunca penséis que esto es una función, ¿de acuerdo? Porque lo que está haciendo el preprocesador es realizar una sustitución según nosotros le indicamos. Queremos sustituir la macro cuadrado que recibe un parámetro por esta otra cosa, ¿de acuerdo? Donde ese parámetro pues lo vamos a colocar, ¿de acuerdo?, según esta disposición. En este caso, pues el parámetro n se repite dos veces, ¿vale? Y un símbolo asterisco entre medias. Pero no tiene más significado, más allá de una mera traducción. No es una función como tal, la cual se invoca, recibe unos parámetros y hay un valor devuelto, ¿de acuerdo? No existe ese concepto, es únicamente una mera sustitución en nuestro programa.
Bien, y en tercer lugar, el tercer comando de un preprocesador es la compilación condicional. La compilación condicional se realiza utilizando los comandos del preprocesador ifdef, ifndef y endif. Ifdef lo que hace es que si está definida tal macro, entonces el código que viene a continuación se incluiría. El comando ifndef lo que solicita lo contrario. Si no está definida tal macro, entonces el código a continuación se incluye. Y endif pues se utiliza para acotar, ¿de acuerdo? El trozo de código a incluir de forma condicional. Por ejemplo, observando los ejemplos que observamos en la transparencia, por ejemplo, si podemos definir una macro condicional de forma que ciertos trozos de nuestro código solamente se impriman cuando estamos realizando una depuración, ¿de acuerdo? Un debugueo del programa, como se suele llamar. Para ello sería tan simple como utilizar la macro ifdef. Si está definida la macro debug, entonces pues imprimimos el mensaje, pues el programa pasa por aquí. Y cerramos este trozo condicional, ¿de acuerdo?, con la macro endif. De este modo, si la macro debug está definida más arriba, define debug, a la hora de compilar el programa, este printf se ejecutará y aparecerá por pantalla. Si la macro debug no la definimos, ¿de acuerdo?, entonces a la hora de compilar el programa, este printf no será compilado y por lo tanto este mensaje no será mostrado por pantalla. De forma alternativa también se puede utilizar la macro ifndef. Ifndef lo que pide es la condición contraria. Indicamos que solicitamos que la inclusión del código es condicional siempre y cuando no esté definida, en este caso, la macro optimizar. Si no está definida la macro, entonces se ejecuta el código que indicáis por pantalla. De forma alternativa se incluiría el otro código y se cerraría, ¿de acuerdo?, el uso de este comando mediante el comando endif. Si definimos la macro optimizar, entonces el código que se incluiría sería el de la opción else, el de abajo. Si se define la opción de optimizar, pues al contrario, ¿de acuerdo? Como podéis observar, estas macros tienen gran potencia, porque lo que nos van a permitir pues, es que ciertos códigos de nuestro programa sean incluidos o no, o que de forma alternativa un código sea empleado u otro. Esto la verdad que nos da una versatilidad y una flexibilidad a la hora de programar bastante importante. Pues bien, el uso del preprocesador es algo fundamental a la hora de crear programas modulares. El objetivo o la necesidad de hacer programas modulares es algo bastante entendible. Nosotros hasta ahora, a lo largo de la asignatura, todos los programas que hemos desarrollado siempre los hemos incluido en un único fichero, ¿de acuerdo? Y lo máximo que hemos alcanzado es conseguir que el código dentro de ese fichero estuviera organizado en funciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues que cada función aislara una funcionalidad de nuestro programa en base a unos parámetros que se recibe y en base a un valor que devuelve. Pues a la hora de modularizar un programa hay que ir un paso más allá y no únicamente limitarnos a que todo nuestro código esté únicamente centrado o definido en un único fichero, sino que podamos definirlo en distintos ficheros de forma alternativa. Esto se consigue a través de lo que se denomina crear módulos en nuestro programa. Pues bien, en C, a la hora de crear módulos, lo que se tiene que hacer es que por cada módulo hay que crear dos cosas: un fichero cabecera y un fichero de implementación. El fichero de cabecera siempre tiene la extensión .h y el fichero de implementación tendrá la extensión .c. En el fichero de cabecera lo que se debe de incluir es la definición de tipos de datos, declarar prototipos de funciones, pero solo prototipos, nunca código, implementación. Declarar variables que queramos hacer públicas al resto de módulos, etc. Y en el fichero de implementación, como su nombre indica, es implementar todo lo que está definido en el de cabecera, o lo que es lo mismo. Todas las funciones que se han definido en el fichero de cabecera, todos esos prototipos de funciones, se implementan en el fichero de implementación. ¿De acuerdo? De este modo, cuando un módulo necesita emplear la funcionalidad de otro, lo que hacemos es el uso de la macro de inclusión y indicamos únicamente el fichero de cabecera. Con esto es suficiente. Y a la hora de realizar el proceso de compilación y linkado, ya el propio compilador integrará los distintos módulos y hará que esa funcionalidad que está en otro módulo pueda ser traída, por decirlo así, al tuyo y puedas utilizarla como tal sin ningún problema. Un aspecto importante que me gustaría aclarar es que a la hora de crear programas modulares en Dev C++,
tenéis que realizarlo a través del uso de proyectos. Me explico. Cuando penséis crear una aplicación que va a contener distintos módulos, lo que deberíais hacer es de crear un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Archivo, nuevo proyecto, y luego, una vez que tengáis creado ese proyecto, ir añadiendo nuevos ficheros, utilizando el menú de añadir fichero, y bueno, ya vais eligiendo la extensión .h o .c. Y entonces veréis cómo en la parte de la izquierda, ¿de acuerdo? En el menú de la izquierda, en vuestro proyecto irán apareciendo todos los ficheros que van formando parte de vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Todos los módulos. Si lo que hacéis es ir programando de forma independiente los ficheros, no estáis creando un proyecto integrado y claro, DC++ no comprende que realmente todos los módulos pertenecen a vuestra misma aplicación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre para crear un programa que sea modular, crearlo como un proyecto y luego dentro de ese proyecto ir añadiendo ficheros, ¿de acuerdo? Y así no tendremos ningún problema. Pues bien, volviendo a la explicación de la organización de un módulo en fichero cabecera implementación, ya tenemos, ¿vale?, por decirlo así, todas las herramientas que necesitamos para definir nuestros programas modulares. Por ejemplo, como podéis observar en la transparencia, podemos definir un programa simple, el cual consiste en dos módulos. Sería el módulo principal, que contendría el fichero main.c, donde aquí estaría la función main y, por decirlo así, el código principal de ejecución de nuestro programa. Y luego tendríamos un módulo adicional. Un módulo adicional, bueno, simple, solo tendría una función, pero que se encarga de ofrecer la multiplicación, ¿de acuerdo? De dos parámetros. Fijaros, ¿de acuerdo?, cómo hemos utilizado las distintas herramientas del preprocesador. Por un lado, si observamos cómo está declarado el módulo multiplicar, identificamos un fichero de cabecera, multiplica.h, y un fichero de implementación, multiplica.c. El fichero de cabecera, multiplica.h, tiene declarado el prototipo de la función multiplicar. Y si nos vamos al fichero de implementación, vemos cómo se implementa esa función, ¿de acuerdo? Observar que el fichero de implementación multiplica.c incluye el fichero de cabecera, multiplica.h. Esto es necesario para indicar, ¿de acuerdo?, a este fichero de implementación cuál es la funcionalidad del fichero de cabecera que se está implementando. En este caso, el fichero multiplica.h. Por otro lado, también observar lo interesante que es utilizar las macros de compilación condicional. En este caso, se indica que si no está definida la macro multiplica.h, se define y entonces se incluye el fichero de cabecera. Esto es muy útil, ¿de acuerdo?, porque en la elaboración de programas complejos es posible que un mismo módulo sea incluido a través de diversos caminos, ¿de acuerdo? Es posible que un módulo sea referenciado e incluido por distintos módulos. Entonces, claro, a la hora de realizar inclusión es posible que yo quiera incluir un módulo A y a la vez, por incluir otro módulo B, también esté incluyendo a la vez ese módulo A. Por lo tanto, para evitar esta redundancia y que un mismo trozo de código sea incluido en diversas ocasiones, se utiliza, por decirlo así, este pequeño mecanismo de compilación condicional, donde lo que hacemos es que si no se ha incluido nunca este código, no estará definida la macro multiplica.h, por lo tanto se define y ya se permite, ¿vale?, incluir este código para que sea compilado. Posteriores intentos de volver a incluir el módulo multiplica.h fallarán. ¿Por qué? Porque ya la macro multiplica.h estará definida, por lo tanto la inclusión condicional if ndef multiplica.h fallará y por lo tanto no permitirá ser incluido ese código dos o más veces, ¿de acuerdo? Así nos aseguramos que un módulo únicamente sea incluido en un programa una única vez. Y bueno, para terminar vemos que desde el programa principal nosotros queremos utilizar este módulo de multiplicación y lo que tenemos que hacer es tan simple como utilizar la directiva include, ¿vale?, del preprocesador y entre comillas en este caso incluimos el fichero cabecera, multiplica.h, ¿de acuerdo? Como no indicamos ninguna ruta absoluta, asumimos que este módulo se encuentra en el mismo directorio donde está el fichero main.c, ¿de acuerdo?, en el directorio de nuestro proyecto. Y como podéis observar, nosotros desde el main.c podemos hacer uso de esta multiplicación, de esta función multiplicar, sin ningún problema. Una función que está declarada en un fichero cabecera de otro módulo y que está implementada en el fichero de implementación de ese módulo, ¿de acuerdo? Pues bien, con esto ya tenemos, por decirlo así, todo lo que necesitamos conocer para poder realizar realmente programas que sean auténticamente modulares, que no estén basados únicamente en el uso de funciones, sino que su código esté organizado en distintos ficheros y en cada fichero, o lo que es lo mismo, en cada módulo, agrupemos funcionalidad que esté relacionada como tal entre sí, ¿de acuerdo? Muy bien, esto es todo por este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.